Hola, estimados alumnos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad, en esta devolución, esta puesta en común, vamos a trabajar con la tercera actividad que ustedes tenían que hacer, donde tenían como tema para trabajar la función de los seres vivos, ¿sí? Bien, vamos primeramente a hablar de la función de nutrición, ¿sí? Como autótrofa y heterótrofa, ¿sí? Esta distinción que nosotros ya hicimos en la actividad 2, ¿sí? En donde tuvimos que poner ejemplos, nutrición autótrofa, heterótrofa. Bueno, yo acá les puse como un ejemplo de nutrición autótrofa, tenemos los vegetales, acá hay un árbol, ¿sí? Y también algunas algas, algunas bacterias. Por otro lado, la nutrición heterótrofa, vamos a hablar los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros y los saprófitos. Los saprófitos me refiero a los hongos, ¿sí? Eh, entonces acá tenemos los dos tipos de nutrición. Recordar que la nutrición autótrofa, auto quiere decir sí mismo, trofo o trofa alimento, y el auto quiere decir que por sí mismo, ¿sí? Puede producir sus nutrientes. ¿Está bien? En este caso, la glucosa, ¿sí? Y heterótrofa, trofoalimento, hetero otro. Por lo tanto, del ambiente o de un otro va a poder incorporar nutrientes, ¿sí? Bien. Con respecto a la actividad 1, vamos a responder las siguientes cuestiones, que es cómo se produce la incorporación de nutrientes en los animales. Entonces ustedes acá vamos a poner una respuesta, que es que la nutrición en animales implica la prevalencia de diferentes sistemas de órganos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, ¿sí? Yo acá les puse el ejemplo del hombre y la mujer, ¿sí? Humano, y acá tienen el sistema digestivo, transforma sus alimentos, el respiratorio obtiene oxígeno y expulsa dióxido de carbono, el oxígeno es un nutriente, el circulatorio transporta nutrientes y oxígeno y sustancias de desecho, y el excretor elimina sustancias con desecho de la actividad celular. Estas sustancias son nitrogenadas, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos todos los sistemas que están involucrados en la función de nutrición. Tener muy en cuenta que no es solo el digestivo, ¿sí? Sino que estamos hablando de 4 sistemas de órganos. Bien. El punto B, ¿en qué consiste la obtención del alimento por ingestión? La nutrición por ingestión es del tipo heterótrofa, es decir, que se precisa del medio para poder incorporar alimentos. Este proceso comienza con la captura del alimento, su transformación, aprovechamiento y eliminación, o también egestión, ¿sí? Entonces acá yo, por ejemplo, les puse el sistema digestivo de un conejo, ¿sí? Entonces va a poder captar con su boca, ¿sí? Ese alimento, y a lo largo de todo el tubo, ¿sí? Tiene orificios de entrada y de salida, por lo tanto es un tubo digestivo completo, ¿sí? Y a lo largo de todo ese tubo va a sufrir una transformación, va a haber un aprovechamiento a nivel intestinal y se va a eliminar a nivel ano. ¿Está bien? También se le dice, como les dije, egestión. Bien, acá tenemos el tubo digestivo de un ave, ¿sí? También tenemos muchísimas estructuras también, ¿sí? Acá tenemos en particular el mamífero, que es una vaca, un rumiante, y justamente van a ver que tiene varias estructuras. Hay un rumen, ¿sí? Un omasum, este, hay otro que se llama retículo. Bueno, todos esos tipos de estómagos, digamos, van a, digamos, va a aprovechar muchísimo ese alimento que incorpora, dado que como es un rumiante, justamente lo que va a hacer es incorporar ese alimento por esa boca, ¿sí? Y va a ir al primer estómago, esa comida va a volver a la boca, ¿sí? Va a volver a masticar, va a volver a ir a esa estructura, va a ir a otra, una vez que llega a la otra vuelve a la boca, entonces están todo el tiempo con
con la, digamos, la comida en la boca, entonces hay mucho aprovechamiento de ese nutriente. Bien, y por último les puso una lombriz, también, ¿sí? Tubo completo, digestivo, tenemos una boca, está bien, y un ano. Entonces todo acá se va a ir transformando ese alimento. ¿Cómo se genera la transformación del alimento dentro de un animal? ¿Mediante qué sistema de órganos? Implica que el alimento va a incorporarse por ese tubo, sistema digestivo. Los procesos que se realizan allí son ingestión, digestión, absorción, egestión o eliminación, lo que hablamos hace un ratito. Bien, ¿cómo se obtiene cómo obtienen el oxígeno los animales? ¿Mediante qué proceso y sistemas de órganos? Bien, están presentes en el aire los nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno en un 21%. A través del sistema respiratorio proviene de diferentes estructuras, ¿sí? Que pueden incorporarlo, que van a ser los pulmones, las branquias, el tegumento, pulmones en libro y tráqueas. Entonces acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? La respiración traqueal, que acá hay unos poritos o espiráculos que tienen, por ejemplo, los insectos, ¿sí? Tráqueas, se les llama, y hay sacos de aire que los van a almacenar. Después tenemos respiración cutánea, tenemos una lombriz que a través de justamente la piel incorpora el oxígeno y excreta el dióxido de carbono. Después respiración branquial, tenemos acá las branquias que se cargan de agua, ¿sí? Tenemos las branquias y justamente se cargan de toda esa de ese oxígeno disuelto en el agua y justamente pueden respirar. Y acá tenemos los tipos de pulmones en diferentes reptiles, aves y mamíferos, ¿sí? En el caso de las aves es muy particular porque tienen unos sacos aéreos, que acá los vemos, ¿sí? 3 saquitos aéreos, muy particulares en el caso de las aves. Piensen que gastan muchísima energía a la hora del vuelo. Bien. Después, ¿cómo circulan los nutrientes en los animales? ¿Mediante qué sistemas de órganos? ¿Qué tipo de circulación existen y diferenciados? La circulación de nutrientes se da por la sangre o la hemolinfa, ¿sí? Existen dos tipos de sistemas circulatorios, cerrado y abierto. En el primero la sangre circula en todo momento dentro de los vasos sanguíneos y en cambio en el abierto la sangre sale de los vasos y se vierte en lagunas que bañan las células. Entonces acá yo les puse el ejemplo, ¿ven? Entonces acá tenemos un corazón o un vaso dilatado, tenemos la parte sanguínea, que la vamos a ver, oxigenada, sangre oxigenada, la vamos a ver en rojo, y después la carboxio oxigenada en azul. Y vamos a ver que justamente la sangre sale de los vasos y se vierte a las células. ¿Sí? Hay una cavidad, ¿sí? Que se llama hemocele, en donde se va a liberar esa sangre. Y después en la cerrada, todo lo contrario, ¿ven? Está siempre la sangre oxigenada y carboxioxigenada, está siempre en los vasos sanguíneos, no se vierte en ningún lado la sangre, sino que cada vez se va ramificando más esos vasos sanguíneos, se llaman capilares, los más finitos, y van a ir a cada una de las células. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos como ejemplo acá de circulación abierta un insecto, ¿sí? Y como circulación cerrada una lombriz, que nosotros acá vemos todos los corazones auxiliares que tiene, los vasos ventrales, dorsales, etc. Bien. ¿Cómo se eliminan la F? ¿Cómo se eliminan los desechos en los animales? ¿Qué tipos de desechos existen y de qué depende? Colocar un ejemplo de animal para cada tipo. ¿Bien? Entonces, los desechos que se eliminan por el sistema excretor tendrán diferentes estructuras en el animal, que son estructuras anatómicas y funcionales llamadas nefronas o nefrones. Los tipos de desechos que se eliminan dependen del tipo de ambiente en el cual viven. Esto se los puse en negrita porque es muy importante, ya que, por ejemplo, existen sustancias tóxicas que se eliminan conteniendo nitrógeno, ¿sí? Por eso son tóxicas, también nitrogenadas, como el amoníaco, ¿sí? Los animales acuáticos eliminan amoníaco. Otros animales suelen vivir en ambientes donde el agua no abunda ni escasea, como los mamíferos y anfibios, que eliminan urea.
Y por último, los que excretan ácido úrico son los animales que ingieren pocas cantidades de agua, como las aves y reptiles e insectos. Bien, entonces acá les puse un ejemplo para que vean, ¿sí? Entonces tenemos los desechos, ¿sí? Que justamente vemos acá, amoníaco, urea y ácido úrico, ¿ven? Ácido úrico lo eliminan las aves, insectos, reptiles, caracoles terrestres. La urea, mamíferos, anfibios, tiburones, algunos peces óseos. Y amoníaco, la mayoría de los animales acuáticos, incluyendo muchos peces. ¿Está bien? Entonces, justamente es nitrogenado porque tienen un grupo a nivel químico que se llama amino. ¿Sí? Bueno. Y después, la actividad 2, ¿sí? Ustedes tenían que redactar un breve texto que explique cómo es la nutrición en hongos, vegetales y bacterias. Y se podían incluir imágenes. La nutrición en hongos, vegetales y bacterias, para hablar de ella hay que tener en cuenta que la nutrición de los hongos es heterótrofa. ¿Está bien? Es un tipo de nutrición, la heterótrofa en caso de hongos, por absorción, es decir, por la superficie en la cual están. ¿Sí? Es decir, no pueden producir sus propios nutrientes como lo hacen las plantas, ya que su nutrición es autótrofa. Entonces acá vemos diferentes variedades vegetales y ellas fabrican su propio nutriente, que es la glucosa, por medio de la materia inorgánica como el agua, la energía lumínica y el dióxido de carbono. Por último, la nutrición en las bacterias puede ser autótrofa o heterótrofa, dependen del medio en que se encuentren, exactamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este tipo de bacterias que las vemos circulares, algunas armando asociaciones, espirilos, vibriones, en formas así de coma, forma de bastoncitos, los bacilos. Bueno, entonces, toda esta variedad, vamos a ver que de seres vivos que se nutren de diferentes maneras buscando distintos, digamos, variables para poder nutrirse. ¿Está bien? Bueno, eso es todo, chicos. Espero que por favor tomen nota de todo lo que estamos trabajando y bueno, todo esto tiene que estar en sus carpetas y cualquier duda por Classroom. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto. ¿Cuántos días ¿te faltan más todavía? Una más. Viste que en un momento me empecé a reír, porque vos nombraste una vaca, y me acordé, ¿qué soy? ¿Una vaca? ¡Ah! Bueno, no era un imbécil.